Bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación sobre la metodología, orientación y metodología de los planes maestros de Ciudad Justa. Damos las gracias a quienes pudieron asistir presencialmente y también a las más de 90 personas que tenemos conectadas. Esta capacitación está orientada principalmente a consultores y también a funcionarios y funcionarias del MIMBU. Y en esta jornada vamos a tener dos momentos principales. Uno va a ser la presentación del manual de orientaciones de diseño para planes urbanos habitacionales y proyectos de Ciudad Justa, que va a presentar nuestro colega Diego Moya. Y en el segundo momento vamos a ir ya de lleno a la metodología de planes maestros que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Y vamos a hablar ya en específico de los 6 casos pilotos y de las fechas, el monto de licitación y en general de las herramientas que vamos a usar para el trabajo con las consultoras. En primer lugar, quería dar la palabra al jefe del Departamento de Gestión Urbana, Matías del Piano, para que nos dé un breve saludo. Yo no soy breve, pero voy a tratar de hacerlo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo la verdad que quería solamente hacer un marco muy general, como para contarles un poco desde dónde viene esta iniciativa, cómo surge, por qué surge el interés de hacer esto y ponernos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que lo primero es hacer énfasis en que aquí ya hay varios ejemplos de este proceso conjunto en donde buscamos que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se congreguen en tratar de hacer evaluaciones territoriales, ¿no? Como que creo que eso era una tarea pendiente que llevaba hace mucho tiempo dando vueltas, al menos en el departamento, y yo creo que incluso antes de la creación del departamento. Creo que el equipo Barrios avanzó notablemente a través de los indicadores de desarrollo urbano y social, una metodología que apuntaba, perdón, a las mismas ideas, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico territorial y hacer una evaluación conjunta de iniciativas. ¿Y por qué hacerlo? Creo que no es solamente la idea de acelerar las cosas del Ministerio de Desarrollo Social o tener un enfoque territorial sobre sobre las inversiones que hace el Estado en general, ¿no? Sino que también tiene que ver con la oportunidad en que están llegando las iniciativas o los mejoramientos o las acciones que puede emprender el Ministerio a los territorios. Y eso tiene que ver con, yo creo que un anhelo que buscamos todos los que trabajamos en el servicio público de poder dar una respuesta también oportuna a las personas que viven en territorios donde se presentan más brechas y más carencias. Creo que ese es el objetivo central de esta metodología, más allá de los resultados y de la profundización que hoy día se vaya a hacer en materia técnica, que yo creo que se ha logrado una propuesta bastante sofisticada, bien elaborada, que obviamente es perfectible, pero lo que quiero decir es que se cumple un anhelo del Ministerio de hace mucho tiempo de poder tener esta mirada territorial sobre la inversión y decir, aquí no es una sumatoria de proyectos, sino que hay una lógica de intervención que amerita una lectura completa de cómo va a ser esa inversión y de cómo se autoriza esa inversión. Pero también hay un componente social y de oportunidad de mejora a los territorios más rezagados. Esta discusión partió en el año 2022 de manera más formal, fue madurando en conversaciones sucesivas, entre medio se formó un equipo que lo empezó a liderar en su momento Mónica, lo conforma el Nacho Mulián, el Luis Añasco, la Paola y Diego, que ha estado apoyando de manera bien persistente todo este proceso, así que un poco le damos también las gracias a ellos por la gestión. Y obviamente a todo el aprendizaje y todos los avances en las conversaciones preliminares que hubo con el Ministerio de Desarrollo Social antes de la llegada de esta metodología, y vuelvo a citar ahí al programa Quiero mi barrio y al Toño Fritis, que de algún modo lideraron esta idea primigenia sobre cómo evaluar un territorio de forma integral. Voy a cerrar contando algunas de las expectativas que tenemos. Yo creo que también es necesario no solamente contar que ya tenemos una herramienta que está en marcha, que están dando, está en una fase piloto. Nos hubiese gustado practicar un ejercicio por cada región. No fue posible por la capacidad también de evaluación que tenía el Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes saben que las contrapartes regionales no son siempre tan laxas y tan flexibles como para asimilar nuevas metodologías, así que
hemos tenido que concentrar esta experiencia solo a nivel nacional, y en eso estamos con la experiencia pilota, y me imagino que los chiquillos van a contar muchos más detalles. No obstante eso, creo que la metodología, y así lo hemos planteado también en las mesas del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y en la reformulación de la política nacional de desarrollo urbano o de desarrollo territorial ahora, es que esta herramienta siga madurando. ¿Ya? Que esta herramienta, porque está en los principios del acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, aquí hay una idea también no solamente de conjugar las inversiones del ministerio en una lógica de un enfoque y de un análisis territorial, sino que también la idea es canalizar a través de esta metodología las inversiones de otros sectores. ¿Ya? Y ahí creo que no es tan difícil soñar con eso. O sea, hay programas que ya lo hacen, hay agendas multisectoriales, pero nuestra posición es que no solamente la evaluación sea más expedita, sino que también podamos ser capaces de congregar a otros ministerios a concurrir en la planificación urbana, sin dejar de lado, obviamente, también lo habitacional, que yo creo que tal vez es uno de los componentes que uno empieza como a descartar porque se supone que está en otra división. Yo creo que lo que hemos también tratado de recoger en esta metodología no es solamente la calle, el parque, sino que también lo habitacional. Solamente terminar con un comentario. Hace una semana más o menos estábamos conversando en una mesa ampliada con el ministro, la subsecretaria, los jefes de división sobre cómo se reformulaba el programa de asentamientos precarios. Yo diría que la consultora que se contrató nos trajo a colación un montón de sistematizaciones sobre diagnósticos que ya tenemos súper claro qué es lo que está pasando con el programa y cuáles son sus carencias. Pero surgió una discusión bien interesante respecto de que este tratamiento que está dando el ministerio a lo habitacional por un lado y lo urbano por el otro no está siendo a lo mejor lo más adecuado para dar respuesta, ¿no? Hoy día tenemos un enfoque sumamente orientado a lo cuantitativo. Nos pusimos una meta como gobierno para poder desafiarnos en construir 260.000 viviendas, pero no se nos puede olvidar lo urbano, y ahí es donde creemos que esta reflexión y esta metodología también permite juntar las dos cosas, ¿no? También permite tener un diagnóstico habitacional desde lo urbano. No es solamente cuántas viviendas faltan, sino que cuánto los territorios pueden soportar más viviendas, ¿no? Y cuánto le falta a esos territorios para poder acoger nuevas familias. Entonces, las cosas no están... Nosotros tenemos el ministerio separado, pero en la realidad las cosas no están separadas. Y creo que esa impronta creo que está como en la génesis de esta propuesta. Eso, pues, ojalá que les sirva la presentación. Nosotros creo que el equipo ha trabajado un montón, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, no sé si hay alguien aquí del Ministerio de Desarrollo Social, pero también ha sido un 7 con este tratamiento. Obviamente las dificultades de la gestión son las que todos conocemos, pero en general creo que hemos llegado a un súper buen producto después de 1 año y medio de trabajo. Así que los dejo con los equipos que les van a contar más en detalle en qué consiste. Muchas gracias, Mónica. Agradecemos las palabras de Matías del Piano, jefe del Departamento de Gestión Urbana. Y ahora vamos a dar paso a el primer momento de esta capacitación que la va a realizar mi colega Diego Moya. Y esta presentación de Diego se trata del Manual de Orientaciones de Diseño, que es un contexto más general y un paraguas que nos permitió después profundizarlo y aplicarlo en un set de indicadores que desarrollamos al alero de esta metodología. Así que bienvenido, Diego, y muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos, los que están acá, también los que nos siguen en línea. Efectivamente, este manual de orientaciones de diseño urbano para el desarrollo urbano público se genera como un set de lineamientos en términos de diseño urbano para la mejora de nuestros planes urbanos habitacionales, en general los planes maestros que diseñamos. Y esto se encuadra dentro también del marco de plan de ciudades justas que
lo que busca es relevar un poco el rol del Estado en el diseño de la ciudad y la planificación de la ciudad, no solo desde un punto de vista de poder proporcionar vivienda, sino proporcionar entorno urbano o ambiente urbano, digamos, amigable, respetuoso, donde pueda producirse mayor integración social y donde existan proyectos integrados de vivienda asequible, equipamiento, espacios públicos, patrimonio y desarrollo de infraestructura. Este marco del Plan de Ciudades Justas tiene estos 4 grandes lineamientos: planificación territorial integral, medio ambiente y adaptación al cambio climático, oportunidades para la integración social y urbana, ciudades y territorios para la vida cotidiana y el cuidado, y democracia y participación ciudadana. Dentro de estos grandes lineamientos hay una serie de subprincipios, ¿cierto?, que tienen que ver mucho con cómo se genera, cómo se gestiona, cómo se diseña el entorno urbano. ¿Ya? Y aquí aparece, por ejemplo, la coordinación intersectorial del territorio, la implementación de estrategias de reducción de riesgo de desastre y reconstrucción, la construcción de parques como componentes de la mejora social y medioambiental, la construcción de proyectos urbanos, habitacionales integrados a la ciudad, la promoción de la movilidad sustentable, segura y accesible, la construcción de equipamientos, espacios públicos e infraestructuras para el bienestar, la mejora de la convivencia vecinal en conjuntos habitacionales y la activación del uso del espacio público. Entonces, a partir de estos principios, en el fondo, se plantea la necesidad de hacer una evaluación respecto a cómo han sido, en el fondo, hasta el momento, los planes que nosotros hemos venido desarrollando desde un punto de vista más cualitativo. ¿Ya? Acá hay una imagen de la Villa Panamericana, ¿cierto?, que es un proyecto bastante emblemático por generar una serie de mejoras, sobre todo en términos de cómo se diseña el ambiente y el entorno urbano. Y en ese contexto, en el fondo, surge una evaluación y surge esta idea de generar un manual de orientaciones de diseño urbano, ya que pueda, en el fondo, servir a los equipos regionales y también a los consultores como para determinar ciertas directrices que quiere determinar, en el fondo, el ministerio en cuanto a cómo imagina, ¿cierto?, la ciudad y la área urbana. Esto se realiza en un contexto en que, claramente, como mencionamos anteriormente, lo que se busca es recuperar un poco el rol del Estado como actor público en la construcción de ciudad, en un contexto también en que lo que ha predominado han sido mayormente desarrollos de vivienda, ¿cierto?, que orientan más como a condominios cerrados, con poca relación en la ciudad, planes que se desarrollan o regeneran piezas urbanas principalmente en zonas periféricas, ¿cierto?, que están más orientadas al uso del automóvil, un bajo énfasis en la calidad de vida urbana y la calidad del entorno, y un vacío entre los instrumentos de la planificación de usos de suelo y lo que nosotros conocemos como proyectos de arquitectura, que básicamente es qué pasa con esta escala intermedia, en el fondo. Nosotros ya contábamos con ciertos instrumentos que nos permitían a nosotros medir de cierta manera cuantitativamente un poco los proyectos. Por ejemplo, el sistema de tributos de calidad que fue desarrollado por la DITEC, ¿cierto? Que básicamente son una serie de tablas que nos permiten ponderar puntajes de acuerdo a tributos y ver efectivamente si los planes están cumpliendo con esto o no. Pero lo que buscábamos en el fondo, bueno, es cómo aterrizamos un poco los conceptos, cómo los bajamos como alineamientos un poco más concretos de diseño urbano a través de un lenguaje más gráfico, en el fondo, que les pueda servir de utilidad a los diseñadores, a la gente que está en el fondo gestionando y diseñando planes maestros de desarrollo urbano. Y ahí lo que viene en el fondo es, claro, cuál es la premisa que se plantea del ministerio, es, bueno, ¿cuál es la calidad del diseño urbano en la triada vivienda, barrio y ciudad? ¿Qué es lo que estamos esperando? Con eso diseñar una herramienta que oriente, ¿cierto?, a los expertos regionales y a los consultores que trabajan con el ministerio. Entonces hicimos un trabajo bastante profundo de revisión de una serie de referentes, ¿cierto?, bibliográficos, fuentes, en el fondo, académicas también, para poder, en el fondo, cruzarlo también con nuestra propia experiencia en el desarrollo de los planes urbanos habitacionales. Y ahí utilizamos, en el fondo, llegamos a la conclusión de que lo que nos decían un poco la referencia era poner este énfasis sobre todo en aspectos que tienen que ver con la forma urbana, con cómo la forma urbana logra generar distintas cualidades, ¿cierto?, distintos espacios de interacción social, cómo promueve la cohesión social, etcétera. Y nos centramos un poco en eso como para darle un enfoque a este manual, ¿ya? Entonces, ahí surge este manual que fue lanzado oficialmente
podríamos decir, oficializado, oficialmente valga la redundancia, el mes de abril de este año, por un oficio de la subsecretaria, donde se recomienda su uso referencial para cualquier elaboración de planes que tenga que ver con planes maestros o planes de desarrollo urbano. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a darle una pequeña revisión un poco a la estructura del manual, y después les voy a indicar dónde se puede descargar el manual. El manual está dentro del catálogo del Centro de Documentación del Ministerio, pero un poco para darse una idea de cómo está construido. Otro aspecto que es importante antes de empezar con eso es que el manual está estructurado en una serie de dimensiones, y esas mismas dimensiones son las dimensiones con las cuales se construyeron los indicadores de evaluación de la metodología de estudio básico que se va a presentar posteriormente. El manual se enfoca principalmente en esta escala intermedia que tiene que ver con la planificación y la edificación, ¿cierto? ¿Qué pasa en esa escala que en el fondo construye piezas de ciudad, construye fragmentos de ciudad que se tienen que integrar de cierta manera a áreas urbanas preexistentes, y se constituye a partir de una serie de dimensiones? Dentro de esas dimensiones tenemos la dimensión de contexto, que va a estar más orientada al análisis del contexto, la dimensión de movimiento, que básicamente se enfoca en movilidad, la dimensión de medio ambiente, la dimensión de forma urbana, identidad, espacio público, usos y hábitat residencial. Toda esta subdivisión en capítulos tiene también un objetivo operativo. Nosotros sabemos que los planes son objeto integral, pero también para facilitar la revisión de repente de aspectos específicos decidimos también ocupar esta desagregación, que de cualquier manera se tiene que leer de forma interdependiente. Entonces, estos son los distintos capítulos que tiene el manual, ¿cierto? Ahí son 8 distintos capítulos, cada uno aborda una dimensión diferente, se hace una pequeña introducción a cada una de las dimensiones, se presentan los subtítulos de cada uno de estos capítulos, y el cuadro que se ve adicional al lado son las normas o los instrumentos, digamos, principales que tienen que aplicar en cada uno de estos temas fundamentalmente. Estas son imágenes del manual. El manual básicamente es lo que está en esa imagen, ¿cierto? A la derecha. La dimensión de análisis de contexto es la primera dimensión de análisis del manual, y acá lo que se busca entregar son orientaciones en términos de qué analizar, cómo analizar, a través de qué escala evaluar el plan. Muchas veces nosotros tenemos lo que se llama un poco la poligonitis, ¿cierto? Como que tendemos a ver un poquito hacia adentro del polígono, pero no a lo que está afuera. Y en el fondo muchas de las orientaciones que se dan en este capítulo tienen que ver con eso, y también con las introducciones, con introducir ciertos aspectos que son mínimos de evaluar, aspectos medioambientales, geográficos, de localización, económicos, etc. Y eso básicamente se aborda en este manual. Se dan una serie también de directrices en torno a qué fuentes y a qué en el fondo tipos de análisis utilizar. Nosotros también como ministerio ocupamos ciertas fuentes que son fuentes oficiales para nosotros, como por ejemplo lo del CIEDU u otras complementarias que utilizamos como la matriz de bienestar humano territorial. Entonces hay una serie también de aspectos aquí que se introducen un poco para apoyar el análisis o establecer ciertos mínimos de análisis en términos de escala y contexto. En todos los capítulos al final aparece esta lámina, que es una página que tiene un checklist. En el checklist es útil porque muchas veces cuando nosotros hacemos llamados o hacemos de repente concursos, lo que necesitamos es poner un poco más objetivamente qué vamos a evaluar. Entonces, la idea acá, este checklist ayuda un poco a considerar aspectos que son críticos respecto a lo que queremos evaluar y marcarlo en el fondo para que puedan incluirse, ¿cierto?, como criterios de evaluación. La segunda dimensión es la dimensión de movilidad, segundo capítulo, y aquí básicamente lo que apuesta un poco es a entender un poco y dar orientaciones de cómo integrar la red y con su diferenciación en términos y jerarquía de escala de calle para entender cómo en el fondo se inserta un plan, cómo se conecta con el resto de la ciudad, cómo se dan mejores condiciones de accesibilidad, reconociendo distintos tipos de calle, reconociendo distintos tipos de movilidad, etc. Aquí también en este capítulo se da mucho énfasis a lo que es el viaje activo,
cómo en el fondo considerar distintos tipos de ciclos, por ejemplo, la ruta segura, ¿cierto? Ciertas condiciones de accesibilidad universal. Eh, También otro tema que ahora se vuelve bastante crítico para nosotros, que tiene que ver con cómo incorporar ciertos criterios en términos del uso de estacionamiento, de la inclusión de estacionamiento en los desarrollos. Y nuevamente aparece en el fondo este checklist. Cada capítulo tiene muchas más páginas de las que estoy mostrando, pero en el fondo estoy haciendo como una especie de barrido rápido. También hay una dimensión de medio ambiente en el manual que es bastante importante, una de las, yo diría, de las más importantes, porque aquí se incluyen ciertos criterios que tienen que ver con, por ejemplo, la importancia de la pieza urbana en términos de cómo contribuye al valor ecológico, cómo, por ejemplo, se incorpora en el fondo estos proyectos, estos planes, ¿cierto?, dentro de un sistema mayor, por ejemplo, dentro de la cuenca, cómo en el fondo es capaz de recoger también no solamente consideraciones en torno a riesgo de desastre o reducción de riesgo de desastre, sino también consideraciones en torno a medioambientales, ¿cierto? Se dan una serie de ejemplos también respecto a ciertas soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Que ya se han venido utilizando o aplicando en ciertos proyectos del ministerio. Se dan también, se muestran algunas orientaciones en términos a escala de plan, y finalmente también como les comentaba anteriormente, se termina con este checklist, ¿cierto? Que es el checklist del capítulo. Esta otra capítulo, el tercer capítulo, es el capítulo de forma urbana. Acá básicamente se le da mucho énfasis en términos de orientaciones a cómo avanzar en términos de compacidad y densidad equilibrada. Ya aquí en el fondo lo que más nos interesa es cómo pensamos en términos de mayor generar cierto grado de constructibilidad o cierto grado de coeficiente de ocupación de suelo que permitan también que exista mayor concentración de personas, porque lo que hemos venido desarrollando fundamentalmente son modelos con poca ocupación de suelo que muchas veces también dejan mucho espacio abierto, por ejemplo, al uso de estacionamiento o a zonas que no se consolidan, y esos son aspectos de cierta manera que también inhiben, por ejemplo, la cohesión social o la interacción social a escala de la calle o a escala de la manzana. Entonces se dan algunos ejemplos ahí, por ejemplo, de estructuras de loteo, ¿cierto? Densidades, la importancia de la forma de ocupación y la compacidad de los lotes en relación con la calle. Se muestran algunos ejemplos, contraejemplos. Y también se dan ciertas recomendaciones, por ejemplo, además, en torno, por ejemplo, a la conformación de manzana, al diseño de la grilla, en el fondo también, con sus pros, sus contras, etcétera. Y también, bueno, al final hay un resumen, ¿cierto?, de el checklist de forma urbana. Otra dimensión, y que es la cuarta dimensión, es la dimensión de identidad. En esta dimensión se aborda especialmente desde el punto de vista desde la forma urbana. El manual está muy orientado en la estructura física de la ciudad, no tanto enfocado en temas a lo mejor un poco más antropológicos, socioculturales. Entonces acá un poco el énfasis que se hace es cómo se rescatan, por ejemplo, ciertos patrones o ciertos elementos que pueden ser parte de la imagen urbana. Y cómo en el fondo también se constituye a partir de eso un plan con un cierto sello, con una cierta imagen de ciudad, ¿cierto? Que permite constituir, por ejemplo, barrios que sean identificables, que sean fáciles de reconocer y que generen en el fondo un sentido de apropiación también para los propios habitantes. Se abordan una serie de elementos también como la legibilidad, la coherencia en términos de la forma urbana, y en el fondo que se van explicando a lo largo de este capítulo. Se muestran, el manual también tiene bastantes elementos gráficos, fundamentalmente, por lo tanto se dan bastantes ejemplos en el fondo de lo que se está buscando o lo que se está planteando o cosas que se podrían considerar. Se aborda también hasta esta escala, que es la escala un poco de la edificación, ¿cierto? De cómo se construyen en el fondo las fachadas, las viviendas, etcétera, cómo se conectan también en términos imagenológicos con la calle, etcétera. Y finalmente, claro, también se genera este checklist que yo les comentaba. La dimensión de espacios públicos está orientada principalmente al diseño de las calles, entender las calles también como espacios públicos, no solamente las plazas, las plazoletas, etcétera, los parques, sino también la calle como un elemento activo en el espacio público, como la calle también puede fomentar zonas de seguridad, mayor interacción social, mayor encuentro, etcétera.
Entonces aquí se dan una serie de orientaciones en torno a ese tipo, principalmente orientadas a lo que son los primeros 2 niveles o lo que le llamamos el plinto o el zócalo, ¿cierto? Se dan varias orientaciones respecto, por ejemplo, a la generación de zonas dentro de las plazas o los espacios públicos. Otros ejemplos también con referentes, ¿cierto? Y finalmente también el checklist que les menciono. Ahí sí. Bueno, esta es la sexta dimensión, que es la dimensión de los usos. Este es un aspecto bien importante para nosotros porque en general nosotros sabemos que tenemos dificultades en nuestros planes para poder mezclar usos, por ejemplo. Y mezclar usos en el fondo de forma más integrada, no solo a nivel de usos de suelo, sino a nivel de edificación. Entonces esa es una dificultad que tenemos. La verdad es que se han hecho varios esfuerzos en el fondo por tensionar eso, porque tiene una relevancia súper importante en la concentración de usos y por lo tanto en la densidad de uso, y cómo eso también genera distinta diversidad en el fondo de actividad en una planta urbana. Entonces en ese sentido, este capítulo también un poco va orientado a cómo pensar también o cómo desde un minuto preliminar en la planificación del plan, ¿cierto? Integrar en el fondo estos aspectos. También se dan bastantes ejemplos, se dan ciertas orientaciones, se muestran algunos ejemplos. Nosotros hoy día, por ejemplo, en la Villa Panamericana tenemos un buen ejemplo de cómo, por ejemplo, se pueden integrar distintos usos y servicios, por ejemplo, en una primera planta y con un esquema de vivienda pública. Por lo tanto, eso es algo que es bastante positivo y tenemos que seguir avanzando en esa línea. Ya también se muestran otros referentes, ¿cierto? Y finalmente también, como les comentaba, este checklist. Esta es creo que es la última dimensión, que es la dimensión de hábitat residencial, y esta es una dimensión que está principalmente enfocada en dar orientaciones a cómo generar conjuntos residenciales que tengan ciertos elementos de control territorial, que tengan ciertos espacios públicos comunitarios, que tengan ciertas condiciones en el fondo que favorezcan la vida barrial y la vida al interior también de los conjuntos. Aquí se le da mucho énfasis al aspecto también de los cuidados, en el sentido de entender cómo también esta infraestructura física es capaz de sostener espacios seguros, espacios confortables, espacios amigables, ¿cierto? Para los distintos grupos sociales, ¿cierto? O etarios. Y es un capítulo que también es bastante importante en el manual. Se hace un análisis también de cuáles son, por ejemplo, los distintos tipos de fachada, como la interfase, ¿cierto?, del primer nivel es capaz, por ejemplo, de contribuir a una mayor posibilidad de encuentro social, de interacción social, de encuentro territorial. Y esto también es un poco, no sé si novedoso, pero también es un poco útil en términos de pensar también más allá un poco como de la planta, sino como en términos tridimensionales los planes que estamos generando. Se dan una serie de orientaciones respecto al diseño de los espacios colectivos, por ejemplo, que también pueden ser colectivos de uso privado, a la importancia del equipamiento, como el equipamiento también es capaz de integrarse y ser un elemento activo en la forma urbana. Se muestran también ciertas experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas distritales de cuidado y cómo también se generan ciertas centralidades. Eso es algo importante, un poco hacer la salvedad, que el manual introduce mucho, se basa mucho también en la teoría de la unidad vecinal. Entonces está este concepto de que el plan maestro también configura barrios, por lo tanto también tiene que tener ciertas centralidades, con ciertos equipamientos, con cierto uso, con ciertos servicios, ¿cierto?, que puedan tener una relación interna, pero también externa hacia el resto de la ciudad. Y finalmente el checklist de hábitat residencial, que es este último capítulo. Como les comentaba anteriormente, con el ordinario número 110 del 1 de abril de este año, se oficializó el manual como elemento de referencia para el uso en el diseño de planes maestros. La idea es que pueda constituir referencia para el diseño de planes maestros que está diseñando, promoviendo el ministerio, y en el fondo esa es como nuestra apuesta también. Por lo menos nosotros, a nivel de los planes urbanos habitacionales, que es la unidad donde yo pertenezco, estamos promoviéndolo con harta fuerza. Lo hemos incorporado ya en algunos llamados, es parte sustancial de los planes de Ciudad Justa, que son 11 proyectos a nivel nacional,
Y el manual hoy en día está disponible ya en formato PDF en el catálogo catálogo.mimbu.cl. Centro de documentación se puede descargar buscándolo y se puede en el fondo descargar el manual. Eso, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Dime. Ah, perfecto, súper buena pregunta. Efectivamente, lo que hace la metodología de estudio básico es llevarle una matriz de evaluación, porque la metodología de estudio básico que se va a exponer ahora construyó todos sus indicadores en base a las mismas dimensiones. Las dimensiones que estructuran en el fondo el manual capítulo a capítulo. Entonces ahí están absolutamente parametrizadas, te dan un valor, medición cuantitativa, en el fondo que finalmente te permite evaluar a ti si un plan cumple en términos cuantitativos mejor o peor que otro. Quedo con una sensación, me encantan todos los puntos que desgranaron ahí, me parecen súper válidos. No obstante, me hace ruido respecto a lo que fue la gran etapa de la planificación en Chile, estoy hablando 60, 70, con unos planes maestros formidables, maravillosos, bien diseñados, pero que no eran posibles bajar, porque estaban hechos desde la intelectualidad y donde había un gran ausente, un pequeño ausente, los habitantes. Entonces, desde ese punto de vista, y sobre todo hoy día que tenemos una escasez de tejido social dramática, como desde la mirada macro también se gatilla, se impulsa que esto esté con la mirada de quiénes van a ser los dueños o los clientes finales, que son la población. Mm, sí, reacciono. Le contesto. Ahí es una pregunta buena, hay varios aspectos ahí encerrados en esa pregunta. El primer punto es que esto es un manual de orientaciones que se hace principalmente para los planes urbanos habitacionales, que son planes que nosotros desarrollamos muy específicos dentro de la División de Desarrollo Urbano. Y el manual incorpora los aspectos de participación, por ejemplo, e inclusión dentro de los capítulos, sobre todo dentro del capítulo de hábitat residencial, que es como en el fondo donde es absolutamente relevante incorporar, por ejemplo, cuáles son las miradas ciudadanas respecto a, en el fondo, cómo se se van a desarrollar finalmente los proyectos. Lo que pasa es que no aparece acá porque no puedo mostrar todo el manual. Eso es un aspecto importante. Esos mismos aspectos de participación también están estructurados dentro de la metodología de estudio básico de planes maestros que se van a mostrar ahora a continuación. Y el siguiente punto es que nosotros como unidad de planes urbanos habitacionales también tenemos una línea que es la línea de participación y que se complementa con este trabajo que estamos haciendo. O sea, tampoco nosotros pensamos que entendemos absolutamente cuál es el enfoque acotado de este manual, pero este enfoque tampoco representa en su totalidad cuál es la integralidad de un desarrollo, en términos de cuáles son, por ejemplo, las consideraciones en términos de participación, de inclusión social en el desarrollo, por ejemplo, de un plan maestro. No sé si ahí di un poco de respuesta a su pregunta. Si pueden escribir las preguntas, mejor, por favor.
por el chat. Sí, pero es que no veo preguntas. Ya. Ah, perfecto, perfecto, súper, ya. Bueno, lo que se preguntó fue básicamente un poco, bueno, por lo que me acuerdo, cómo se incorporaba también la visión de la participación y la visión de los habitantes en el fondo en el manual, y lo que comentaba era que este aspecto está incluido en los capítulos, ¿cierto?, del manual, pero no el objeto del manual, efectivamente, como podríamos decir, el enfoque más social desde la participación, sino que principalmente desde cómo la forma urbana puede ayudar en el fondo a generar cierta situación de interacción social y de evaluación social. Eso particularmente. Le doy paso ahora a los colegas de estudio básico. Agradecemos las palabras de Diego Moya, que nos presentó el manual de orientaciones de diseño urbano para planes para el desarrollo urbano público. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de esta jornada. A las personas que tienen preguntas y que están conectados, por favor vayan escribiendo las preguntas en el chat. Y así al final vamos a hacer una nueva ronda de preguntas y podemos volver a Diego si tienen preguntas hacia él. Vamos a pasar a la segunda presentación ahora. Bueno, mientras carga la presentación, contarles un poco que, como bien decía Diego y también mencionaba Matías, esta iniciativa es parte del Plan Ciudades Justas y se trata sobre todo de una línea que llamamos territorios de oportunidad, en donde nos hemos concentrado, por una parte, en el desarrollo y priorización de algunos planes urbanos habitacionales que hemos llamado los proyectos de ciudad justa, y por otro lado también nos hemos enfocado en trabajar en la ciudad construida. Entonces, para eso tomamos una de las herramientas que tenía el ministerio, que son las zonas de interés público, que siempre fue la escala, en su momento, dentro del programa Quiero mi barrio, hubo una unidad de estudio en donde se empezó a trabajar esta herramienta, pensando en una escala mayor al barrio y menor a la comuna. Entonces, esa escala intermedia es un trabajo que viene desarrollando el ministerio hace, yo creo que más de 10 años. Quedó también recogido en la antigua Política Nacional de Desarrollo Urbano, que hoy día está en reformulación. Y durante, digamos, esta administración, nosotros tomamos esa herramienta y le dimos un enfoque que tenía que ver con el desarrollo de indicadores que nos permitía encontrar aquellas zonas que eran áreas centrales. Gracias. Áreas centrales que tenían muy buena accesibilidad, digamos, buen tejido social, en el sentido al menos de grupo socioeconómico, y por otro lado también nos permitió identificar territorios que más bien eran de uso residencial, con población vulnerable y que estaban carentes de servicio urbano. Entonces, con esta metodología, a través de indicadores, desarrollamos junto a las Ceremis, Minbu, desarrollamos esta metodología que nos permitió encontrar estos dos tipos de fenómenos urbanos, y ahí nos enfocamos en la definición de zonas de interés público. Entonces, es ahí, con ese contexto, que nosotros, a partir de la definición de estas zonas, y en paralelo junto al trabajo que hemos desarrollado con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollamos esta herramienta de planes maestros, metodología de planes maestros, que nos permite desarrollar un diagnóstico, un plan maestro y una cartera de proyectos al alero de las zonas de interés público.
Entonces, ahora vamos a presentar junto al equipo de las zonas de interés público y de planes maestros, vamos a presentar algunas definiciones, el cronograma general y los casos de estudio, que van a ser 6 casos pilotos, que vamos a licitar dentro de este año. Luego vamos a ir ya a la metodología en sí, las herramientas de diagnóstico plan maestro, y luego, que son las herramientas más cualitativas, y luego vamos a ir a los indicadores y la ficha de catastro, que los indicadores, como decía Diego, refieren a los ámbitos que se trabajaron en el manual de orientaciones, y también lo fuimos trabajando y perfeccionando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Departamento de Inversiones y también de metodologías. Entonces, contarle, como les decía, que la metodología de evaluación integral de planes maestros territoriales se va a implementar en las zonas de interés público que hemos definido desde 2023. Y su esencia es facilitar y acelerar los procesos para una planificación integral de las obras en estos territorios que han sido priorizados por la Ceremis misma. Además, incorpora el enfoque territorial al Sistema Nacional de Inversiones. Como decía Matías, hoy en día funciona principalmente en una evaluación proyecto a proyecto, y lo que queremos recoger es lo que ha avanzado por su parte el programa Quiero mi barrio, y algunas iniciativas puntuales, pero es esta intención de que las obras en un territorio tengan una priorización, una focalización y también una interrelación entre ellas. O sea que si es que se desarrolla un proyecto, y un proyecto habitacional y un proyecto, por ejemplo, de espacio público, considerar la demanda futura habitacional en el desarrollo de ese proyecto. También integra algunas carteras, otras carteras, entonces incorpora la dimensión multisectorial y también desarrolla un proceso de participación con las comunidades de estos territorios. En resumen, permite generar una única ficha de inversión, obtener una sola recomendación satisfactoria de estudio básico por el diagnóstico y el plan maestro. Y luego, después de un hito de reevaluación, permite incorporar en la misma ficha los diseños de una cartera de proyectos. Entonces, esto es un avance significativo y estimamos que, sobre todo, ahorra tiempo de horas profesionales de nuestras Ceremis, que son bastante demandadas esas horas para la cantidad de proyectos que se desarrollan. Bien, ¿qué son las zonas de interés público? En breve se definen como una superficie o extensión geográfica de focalización, planificación y gestión de la inversión pública. Cada región, cada Ceremi Minbu, al alero de su CIP, elabora un diagnóstico, un plan maestro territorial y ejecuta una cartera de proyectos asociados que cumple con criterios para promover la integración social en el corto, mediano y largo plazo, y teniendo como base las problemáticas y oportunidades de los territorios. Entonces, para desarrollar estos diagnósticos y planes maestros, nosotros desarrollamos esta metodología y vamos a pilotear esta metodología en 6 casos. Vamos a atender a 13.700 viviendas y 32.000, casi 33.000 habitantes en estos territorios. Los 6 casos pilotos están en la región de Arica y Parinacota, Valparaíso, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Aysén. La duración de estas consultorías va a ser de 9 meses y los montos son entre 221 y 258 millones de pesos. El cronograma general, nosotros en el mes de julio obtuvimos recomendación del Ministerio de Desarrollo Social para los 6 casos pilotos, es decir, ya se aprobó esta metodología en esos 6 casos. Estamos en el proceso de identificación presupuestaria, esos son procesos internos entre Minbu y DIPRES, y luego esperamos licitar, adjudicar y contratar entre el mes de agosto y octubre de este año, para estar iniciando la consultoría y hacer un primer pago de ajuste metodológico en noviembre de este año. La consultoría dura 9 meses y en el mes de abril de 2025 está pronosticado desarrollar el hito de cierre de la etapa de diagnóstico para dar plazo al plan maestro. Ahí vamos a mostrarle mejor de qué se trata cada una de estas etapas. Mi colega Paola va a profundizar en ello, pero ese hito es bastante clave para nosotros porque eso nos va a permitir sumar
10 casos más. Es decir, en las 10 regiones restantes vamos a partir con esta metodología en abril de 2025. Vamos a subir las licitaciones de 10 nuevos casos. Estaríamos terminando en el mes de julio de 2025, es decir, en un año más, la etapa de plan maestro, y ahí desarrollaríamos el hito de reevaluación con desarrollo social y nos permitiría estar en octubre del próximo año iniciando las consultorías de los diseños de cada una de las obras priorizadas en este plan maestro. Ahora vamos a revisar en términos generales cuáles son los casos. En la región de Arica vamos a trabajar en el caso del borde río San José. Es un polígono que se ubica relativamente, en términos geográficos, más bien al sur de la ciudad, a la entrada del Valle de Azapa, pero es bastante cercano al centro de Arica. Es un sector del río San José. El río San José, su principal característica es que no tiene agua, pero tiene agua solo una vez al año para el invierno boliviano. Entonces, durante el año se producen fenómenos que son bastante complejos, como microbasurales, algunas tomas en el sector y problemas también de seguridad. Pero tiene otros potenciales, como por ejemplo la disponibilidad de suelo en industrias que ya están obsoletas, y también hay disposición de suelo público, de bienes nacionales. Entonces, el gran trabajo que va a suceder en esta zona probablemente tenga que ver con cómo utilizar digamos, ese cauce del río en toda la temporada en que no tiene agua. Ese es uno de los grandes desafíos. Involucra mucha gestión multisectorial, trabajo con MOP, con DOH, en que la región ya tiene bastante avance. Luego en la región de Valparaíso vamos a trabajar en el sector del plan de Valparaíso, en específico en el Almendral. Algunas, digamos, características del sector: hay muchos inmuebles en abandono, hay viviendas que si bien tienen una protección patrimonial, hoy en día están en desuso. También hay ciertos problemas sociales asociados a poblaciones en situación de calle. Pero por otro lado, este mismo patrimonio en desuso también se vuelve un potencial. Para la región es muy importante y muy preponderante en este caso desarrollar intervenciones habitacionales, gestión de suelos, rehabilitación de inmuebles para disponer para diversas formas de tenencia. Es una zona de mucho comercio y mucha circulación de personas durante los horarios laborales. Por otro lado, en la región de Biobío tenemos el sector de El Arenal, en Talcahuano. Este sector es, bueno, un barrio, también corresponde a un barrio puerto, fue un barrio comercial que tuvo un importante auge durante mediados del siglo XX. Hoy en día también parecida a la situación del Almendral, hay muchos inmuebles en desuso, viviendas abandonadas, casas que se cayeron durante el terremoto de 2010 y que no han sido, digamos, recuperadas. Entonces también aquí hay una importante potencial en términos de gestión de suelo, y no solo para desarrollo habitacional, como es más la intención en Valparaíso, sino que también para desarrollar espacios públicos que son bastante escasos en el sector. También un potencial muy importante es que es muy cercano a la estación El Arenal del Biotren, entonces está muy bien conectado con el resto de la ciudad. En la región de Araucanía tenemos el caso de Labranza, en la comuna de Temuco. Labranza es un barrio que es más bien residencial, es como un sector dormitorio asociado a la parte más central de la comuna de Temuco. Y como potencial tiene alta disponibilidad de suelo, tiene algunos ríos que podrían ser rescatados también como en sus entornos como espacios públicos, y algunos problemas, por ejemplo, hay presencia de loteos irregulares, y hay muy poco equipamiento. Como decíamos, es principalmente un barrio dormitorio. En el caso de Osorno, la región de los lagos, el territorio a abordar es un territorio llamado Ovejería, en donde principalmente existen terrenos de propiedad de la empresa F, que hoy en día están abandonados, en desuso, hay algunas tomas irregulares, y hay
mucha presencia de equipamiento ferroviario que está abandonado, pero su potencial es que en términos de, digamos, de gestión de estos equipamientos, han habido avances con el municipio y se han logrado recuperar algunos de estos inmuebles para uso comunitario. Entonces, hay un potencial de recuperación del patrimonio ferroviario, pero un gran conflicto, por supuesto, son aquellos terrenos que están, digamos, en situación, con personas viviendo en situación irregular. Y finalmente, el caso número 6 es en la región de Aysén, en la ciudad de Coyhaique. Aquí vamos a atender un sector que se encuentra al oriente de la ciudad, alejado del centro. El centro de Coyhaique está al norponiente del mapa. Este es un sector que ha crecido en gran parte con desarrollo de viviendas Serviu. Ha sido como una sumatoria de distintos conjuntos habitacionales y este sector se caracteriza por tener una serie de... una serie de quebradas que tienen gran valor ecológico para el sector. Sin embargo, los conjuntos habitacionales y los terrenos en general dan la espalda a estos espacios. Entonces, estos sectores tienen distintas formas, digamos, distintas propiedades. Hay algunos sectores que son propiedad pública, otros sectores son privados. Entonces aquí hay un gran potencial, digamos, medioambiental y de desarrollo de espacios públicos en torno a la gestión de estas quebradas. Es un sector en donde también el programa Quiero mi barrio ha intervenido en varios polígonos, entonces también hay bastante levantamiento de las necesidades de la comunidad y hay un trabajo, un tejido social que ha sido bastante desarrollado y consolidado por dicho programa. Y voy a darle la palabra a mi colega Paola Gacitúa, que nos va a explicar la metodología y las herramientas de diagnóstico de Plan Maestro. Muchas gracias, Mónica. Lo que les voy a presentar yo es el trabajo como la consultoría misma, lo que van a tener que llevar a cabo los consultores en el desarrollo ya práctico de la metodología, cómo lo van a tener que hacer. Esto ya lo explicó un poco Mónica, así que me lo voy a saltar. Pero, ¿cuáles son los objetivos de esta metodología? El primero es, ya lo ha explicado Diego, ¿no es cierto?, es hacer una metodología basada en los principios del Manual de Diseño Urbano, movilidad, hábitat residencial, y en el fondo que toda la consultoría esté orientada en ese sentido. También optimizar los recursos del ministerio a través antes lo que hacíamos era sacar un RS de plan maestro y un RS por cada diseño. Ahora vamos a tener un solo RS total, lo que nos va a ahorrar mucho tiempo, o sea, un RS para el plan maestro más diseños. Y también es reducir los tiempos de todo este proceso, que antes nos demoraban, podíamos estar un año más sacando RS de cada uno de los proyectos, entonces eso ya se va a disminuir y va a ser una gran optimización. El desarrollo de la consultoría tiene una etapa, que es la etapa primera de diagnóstico, basada en los ámbitos antes explicados. Una segunda etapa, una vez que ya tenemos levantados los diagnósticos, lo que vamos a hacer la aplicación de los indicadores, que es lo que aparece abajo, o sea, vamos a medir cuál es la situación base del territorio. Vamos a ver cuántos árboles hay, cómo están los usos, cómo está la movilidad, y vamos a llevarlo todo esto a números a través de los indicadores. Luego, a partir de este levantamiento de información, vamos a hacer un FODA, más una matriz TOWS, que también la vamos a explicar un poquito más, que el FODA, como todos saben, es levantamiento de amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar un poco cada uno de estos componentes y para que esto nos lleve al desarrollo de iniciativas que van a algunas potenciar las oportunidades y las fortalezas y otras van a tender a minimizar, por ejemplo, los problemas como son las debilidades y las amenazas. Luego de esto vamos a pasar a la realización de una imagen objetivo, una vez que ya tenemos como acuerdo respecto de cuáles van a ser las acciones a realizar, vamos a hacer una imagen objetivo. Y esa imagen objetivo va a ser nuevamente medida con los indicadores para ver qué tanto se movió la brecha respecto a la situación inicial. O sea, si realmente los proyectos están apuntando numéricamente a mejorar la condición inicial del territorio. Tenemos también en paralelo la participación social, que va también conversando con cada uno de estos procesos. Así como en la etapa de diagnóstico teníamos todo este levantamiento, información, indicadores,
También tenemos la participación social, que tiene una primera etapa que se define el mapa de actores en conjunto con la municipalidad, con el MIMBU, con el GORE, con todos los organismos. Y después conformamos la mesa. Esta mesa es la que va a llevar los acuerdos, la que va a definir los objetivos también de la planificación, va a hacer las convocatorias, nos va a ayudar en todo ese proceso. Y también vamos a tener una etapa de levantamiento de información que va a ser a través de los talleres barriales, los talleres que se hagan para el plan maestro, para la zona de interés público, unas encuestas de percepción y también recorridos barriales. Eso van a ser como los 3 componentes de la participación. Luego vamos a hacer lo mismo que hicimos como un FODA más técnico, vamos a hacer un FODA participativo en la cual en conjunto se van a definir fortalezas, debilidades y etcétera. Para después la misma comunidad va a tener que validar esta imagen objetivo, tener un acuerdo territorial y poder ya ir como todos en conjunto en el desarrollo futuro del plan maestro. El primer punto que parte de esta metodología es definiéndose las distintas escalas de análisis. Tenemos la primera escala, que es el polígono de intervención, que es donde se van a hacer las inversiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos uno que estamos en un proyecto que estamos trabajando, que es Ciudad Mapocho. Acá definimos los límites de ese polígono y dónde se va a gastar, digamos, en los recursos. Después tenemos un área de influencia, que son aproximadamente 400 metros lineales, que es una distancia caminable, que se define como la primer área de análisis. Y después tenemos una última, que es el área de estudio, que está a 1000 metros también desde el borde del polígono de intervención. Entonces, dependiendo de lo que estemos analizando, en algunos casos vamos a tomar el polígono, en otros casos vamos a tomar el área de estudio, y en otros vamos a tomar el área de influencia, dependiendo del análisis que estemos haciendo. Bueno, aquí un poco no se ve mucho, pero lo que quería reflejar era que el diagnóstico va a estar basado en cada una de las dimensiones que antes ya explicamos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a aplicar el FODA, por ejemplo. Tenemos en este territorio mismo que les había hablado antes, presentamos algunas debilidades, como es un territorio que se ve aquí. Bueno, que presenta algunas, por ejemplo, barreras urbanas, línea del tren, esas serían las debilidades, y un déficit de áreas verdes. Tenemos algunas fortalezas, por ejemplo, que tenemos una nueva intermodal que va a llegar en este lugar. También tenemos la presencia de grandes parques urbanos. Tenemos algunas amenazas, como son la falta de árboles y las islas de calor, que la amenaza en general tiene que ver con lo externo. Entonces, el cambio climático es una amenaza que es externa, ¿no es cierto? Y las oportunidades que nos va a ofrecer el lugar, como son, por ejemplo, los grandes terrenos y paños industriales que nos va a permitir regenerar el territorio. Eso nos va a llevar finalmente, si mezclamos, por ejemplo, amenazas con debilidades, podríamos desarrollar un proyecto de área verde y espacio público que permite el cruce de peatones y aporte a disminuir la temperatura ambiental. O sea, logramos con una iniciativa solucionar las amenazas del cambio climático, o no solucionar, sino que mitigar, y también las debilidades como son, por ejemplo, la falta de áreas verdes. Si queremos ir a la mezcla entre amenaza y fortaleza, que lo que hacemos es aprovechar las fortalezas que ya tiene el territorio para disminuir las amenazas. Por ejemplo, tendríamos un proyecto que sea desarrollo de proyecto de área verde y espacio público que permita acceder a los parques urbanos traspasando las barreras, permitiendo la conexión peatonal a la nueva intermodal. Entonces, como una iniciativa que también se va mezclando con la anterior, va atacando distintos frentes y distintos problemas que hay en el territorio. Para el tema de las oportunidades y debilidades, por ejemplo, podríamos presentar un proyecto de fortalecimiento del arbolado urbano en las nuevas urbanizaciones y proyectos de vivienda que se desarrollan en el territorio. Así, cada uno de estos se van mezclando y van un poco supliendo los problemas que podemos encontrar. Esto finalmente nos va a llevar a una propuesta de plan maestro y una cartera de proyectos. Luego vamos a pasar a un tema que va a ser la priorización de los proyectos, que lo vamos a mostrar después mis compañeros respecto a cómo se va a hacer hoy una metodología para priorizar, para finalmente volver a evaluar con los indicadores, ver cuánto se movió la brecha, si realmente los proyectos que priorizamos están funcionando y están dando los resultados que queremos. Eso también analizado en base a criterios económicos que el Ministerio de Desarrollo Social nos ha pedido implementar. Eso, creo que ahí llevo.
Porque mucho. No sé dónde va el otro. ¿Venís aquí? ¿Ah? Avanza más. Yo no sé por qué está eso. Ahí sí. Ahí sí. Ya, pues, yo voy a presentar parte de la sección 3 y otra parte la va a presentar mi colega aquí, Luis Añasco. Yo voy a presentar el tema de los indicadores y Luis el tema de los instrumentos para levantar la información de los indicadores. Bueno, ¿para qué sirven los indicadores? ¿Cuál es su objetivo? Es desarrollar una evaluación de la situación actual del territorio a intervenir y posteriormente de las condiciones del territorio ajustadas con el plan maestro que vamos a diseñar para ese territorio. Los indicadores buscan cuantificar y medir. Buscan medir la situación existente, cuantificar la situación existente en distintos ámbitos y se han definido brechas, se han definido situaciones ideales para cada uno de los indicadores y se establece una brecha de donde está el indicador actualmente a la situación ideal en que debería estar. Y posteriormente vamos a evaluar la situación de los indicadores en la situación actual y la situación de los indicadores simulando el efecto del proyecto en ese territorio. Esto es bien importante porque es la forma en que nosotros tenemos de comprobarle al Ministerio de Desarrollo Social la rentabilidad social del plan maestro y evaluar el costo-efectividad de los proyectos. O sea, cuánto cuestan los proyectos y cuánto mueven cada uno de los indicadores. Aquel proyecto que mueva más indicadores y que tenga menor costo va a ser costo eficiente, más va a ser priorizado respecto de otro proyecto que pueda mover menos indicadores y tener un costo más alto. Ese es el objetivo de los indicadores. Vamos a tener tenemos un manual de indicadores, son 35 indicadores para esta metodología de zona de interés público. En el manual de indicadores se explica cada uno de los indicadores, se explica el objetivo del indicador, el nivel de valoración, o sea, la brecha, dónde va a estar ubicada la brecha, se describe el indicador, se define la fuente de información del indicador, cuál es la fórmula de cálculo de ese indicador y cuál es la información que requiere para ser calculado y la escala en la que está medida el indicador. Así para cada uno de los 35 indicadores que tiene esta metodología. Algunas características de los indicadores. Tenemos 22 indicadores que se calculan a escala de manzana, o sea, se calculan para cada una de las manzanas del polígono. También están agrupados para el polígono total, pero se pueden calcular para cada una de las manzanas. Y están agrupados a nivel de polígono. Después hay 10 indicadores que solo se pueden calcular para el polígono, no se pueden calcular para las manzanas por las características del indicador. Y hay 3 indicadores que se calculan ya sea para el área de estudio, que es ese polígono más amplio que explicó Paola, o para la comuna. ¿Cuáles son las fuentes de información de estos indicadores? 9 se calculan a través de un catastro que vamos a hacer, que es un catastro en terreno que tienen que hacer las consultoras que obtengan esta licitación. 4 indicadores se van a calcular a partir de una foto aérea, que va a explicar bien Luis Añasco en qué consiste. Esto es bien importante, la consultora se le va a pedir que contrate un vuelo para hacer una foto aérea del sector y la base de los indicadores va a ser a partir de la información que entregue esa foto aérea. Y después vamos a tener que ratificar alguna información en el catastro en terreno. Hay 4 indicadores que se combinan a partir de la foto aérea del catastro. Hay 8 indicadores que se calculan con una encuesta que vamos a aplicar. La encuesta sirve para más información aparte que solo los indicadores, pero 8 indicadores se calculan con la encuesta. 5 indicadores vienen del CIEDU. Esos indicadores los vamos a dar nosotros ya calculados para cada una de las manzanas de los polígonos. Y hay otras fuentes de información que tienen que ver con el Servicio de Impuestos Internos, con el MIMBU Conecta,
y con el censo, el INE. Eso en general respecto a las fuentes. Ahora yo les voy a explicar esto brevemente. Esta es la planilla de cálculo. Las consultoras que, yo creo que pueden haber varias consultoras aquí que trabajaron y que están trabajando para los planes maestros del programa de recuperación de barrio, del Quiero Mi Barrio. Entonces, toda esta cuestión de los indicadores es bastante parecida a la metodología del Quiero Mi Barrio. Tiene algunos cambios, pero es súper parecido. Y esta matriz para el cálculo de los indicadores está hecha en función de la matriz del programa Quiero Mi Barrio. Entonces, esta es una matriz para calcular cada uno de los indicadores. Entonces, aquí se ponen, en las columnas están cada uno de los 35 indicadores, esta cuestión sigue más para allá, son 35, con cada una de las características de los indicadores, el nombre del indicador, la información que se tiene que cargar, la brecha, etc. Aquí en las filas están cada una de las manzanas del polígono de intervención y se van calculando cada uno de los indicadores. Después, por supuesto, que a la consultora que se adjudique el estudio, vamos a hacer una capacitación súper detallada de cómo funciona esto. Por ejemplo, todos estos indicadores, ciclovías, veredas, calzadas, se calculan a nivel de polígono y tienen solo la información aquí. Y hay otros indicadores que tienen que ver con el acceso de bordes de la manzana, tipología y eficiencia del uso de suelo, que se calculan aparte de estar agregados a nivel de polígono, se calculan a nivel de manzana. Eso. Ahora le toca a Luis. Nosotros creemos, en realidad no es que creemos, deberíamos partir con un vuelo aerofotogramétrico, que es un vuelo dron, en particular amarrado con un amarre geodésico para que la foto esté georreferenciada y ortorrectificada a la red Sirga, ¿cierto? Con un modelo geoidal que es el que ocupan la mayoría de estos estudios topográficos, el EGM 2008. Y que esté amarrado también a un sistema de referencia. Uso 18 para aquellas SIP que están en el norte, perdón, uso 19 para aquellas SIP que estén en el norte y uso 18 para las que estén en el sur. El amarre geodésico, bueno, obviamente tiene que ser con un equipo topográfico de doble frecuencia y asociado a toda la constelación de GPS. Y creemos que la metodología de captura aerofotogramétrica debe ser SFM, que de alguna forma es ir combinando vuelos 2D de 2 dimensiones para desarrollar modelos 3D con distintos ángulos. ¿Ya? ¿No avanza? ¿La flecha? Sí, claro. En general, toda la información respecto a largos, anchos, etcétera, dimensiones de los indicadores se van a calcular a partir de este vuelo. No les vamos a pedir que vayan a terreno a calcular el largo de una avenida, sino que el largo de la avenida se va a calcular en función del largo que dé el vuelo fotoaerográfico. Sí, bueno, en particular lo que tratamos de desarrollar es que la digitalización y la restitución de la foto aérea sea la base de información para la construcción de la mayoría de los indicadores. Entonces, de alguna forma, la vectorización y la fotointerpretación, de ahí vamos a sacar la mayoría de los indicadores, ¿ya? Por ende, la escala de representación mínima de las fotos debe ser 1 a 1000, y bueno, obviamente lo que pedimos después va a ser una construcción de una geodatabase ya con ciertas características que las vamos a entregar una vez que la consultoría esté como de alguna forma desarrollada, ¿ya? Bueno, también hay otros instrumentos que son los instrumentos de catastro y encuesta. El catastro y la encuesta están enfocados en algunos datos que el vuelo no puede, a partir del vuelo no podemos obtener, ¿ya? Y esto ya lo hemos hecho con el programa Quiero Mi Barrio, lo vamos a hacer con Survey 123 o alguna otra aplicación que tenemos dentro del ministerio que puede ser FieldMap para algunos elementos topográficos que sean un poco más detallados, ¿ya? Esta aplicación la ocupamos con el teléfono ya, está disponible para teléfonos inteligentes, tablet, muchos de ustedes quizás ya la conocen, ¿ya?
Nos permite quizá una seguridad de la información porque vamos a tener todos los datos amarrados dentro de una nube y obviamente todos los registros van a estar georreferenciados y asociados de alguna forma también a la geodatabase o a la base cartográfica que queremos desarrollar, ¿ya? El catastro en particular nos va a permitir recoger información a través de una inspección visual del terreno en base al teléfono, al catastro que vamos a hacer con Survey 123, ¿ya? Y aquí tenemos dos, de alguna forma, elementos que debemos medir o mensurar. Las circulaciones, ¿ya? Que es como lo que vamos a medir entre líneas oficiales, ¿ya? Con el nombre de cada circulación, el largo de cada circulación, y obviamente la manzana censal del INE, ¿ya? Donde vamos a identificar el código censal. Eso de alguna forma nosotros pretendemos proporcionarlo a cada consultora, cuáles son los códigos de la manzana censal, y además también el vuelo aéreo nos va a apoyar con el nombre de las vialidades, el largo de las vialidades, ¿ya? Y va a haber una ficha particular para áreas verdes y otra ficha para equipamiento. En el cuadrito ese, de más abajo, aparece más o menos el número de manzanas que nosotros hemos calculado para, de alguna forma, las SIP que están asociadas a estos casos pilotos, ¿ya? Bueno, también tenemos un cuestionario que actualmente tiene entre 20 a 30 preguntas. Aún estamos como tratando de, no sé, calibrar estas preguntas enfocadas con los indicadores que nosotros pretendemos desarrollar, ¿ya? El cuestionario está enfocado en desarrollarse en la vivienda, sin embargo, la mayoría de los datos se van a recalcular a nivel de manzana censal, ¿ya? Esto también lo hemos hecho con el Quiero mi barrio, así que no deberíamos tener como problemas. Bueno, en general la encuesta es una encuesta de percepción con un tipo de muestreo aleatorio simple, ¿ya? Vamos a determinar el número de viviendas según el censo por polígono, lo que le habíamos comentado hace un rato. Listar cada una de las viviendas de cada manzana censal, vamos a determinar el tamaño de la muestra y obviamente los niveles de representatividad de cada uno de ellos, ¿ya? Eso es todo. Muchas gracias, Luis, Ignacio, Paola. Queríamos saber si es que hay preguntas o consultas de los asistentes aquí presenciales o en el chat. Entonces, la primera pregunta es para Diego. Dice, ¿el manual hace alguna recomendación sobre la selección de la población residente, diversidad socioeconómica, diversidad etaria o incorporar a la población migrante? El manual establece, por ejemplo, orientaciones en torno a cómo generar diversidad a través de la forma urbana, por ejemplo, en términos de distintas tipologías de vivienda o distintos tipos de espacios públicos en el fondo que puedan dar respuesta a una población que es diversa, pero no da recomendaciones específicas de, por ejemplo, criterios como para seleccionar personas o de distinto tipo de etnia u origen. En el fondo está más enfocado como en entregar orientaciones de cómo en el fondo un diseño de entorno urbano puede ser más accesible, puede ser más inclusivo, en el fondo considerando distintos tipos de necesidades. Gracias, Diego. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿se licitarán planes urbanos este 2024 y para el próximo año 2025? ¿Cuáles? ¿Y qué montos en promedio se tienen considerado para ejecutar estos planes, considerando que habría que aplicar las metodologías que se están planteando? Gracias. Sí, creo que esa pregunta fue antes de la presentación. Vamos a licitar en este año 2024 los 6 planes maestros en las zonas de interés público que mencionamos. Los montos también se los dijimos, son entre los 230 y los 260 millones.
Y eso, claro, está considerado, por ejemplo, el vuelo aerofotogramétrico y en general los costos profesionales asociados al trabajo de los indicadores sobre todo, pero también de las metodologías más cualitativas que presentó Paola. Otra pregunta. Hola, muy buena iniciativa. 2 preguntas. ¿Este plan maestro es indicativo o normativo? ¿Y cómo se complementa con un plan seccional, por ejemplo? Gracias. Respecto a esa pregunta, decir que es un plan maestro que focaliza la inversión pública, es decir, en términos normativos sería tal vez semejante a un PIMEP, si es que hablamos de instrumentos asociados a la planificación urbana. Sí está considerado uno de los ámbitos del estudio, tiene que ver con la forma urbana, que es precisamente lo que presentaba también en el manual Diego. Entonces, en ese ámbito, dependiendo del caso, cada una de nuestras regiones, nuestras Ceremis Minbu, puede poner un énfasis en hacer ciertos requerimientos. Por ejemplo, en el caso de Valparaíso, sí va a ser muy importante el levantamiento en términos normativos y algunas propuestas que puedan surgir también en términos normativos asociados a la forma urbana, pero no es un instrumento de planificación. Y Paola va a complementar. Respecto al tema del plan de plan seccional, no hemos tenido el caso, pero podría ser que haya un territorio que a partir del diagnóstico se determine que requiere un plan seccional o un cambio normativo. Lo que podría derivar, y también sería uno de los productos que podría ser ya considerado con un RS dentro del mismo plan maestro, porque tenemos casos de otro tipo de proyectos, pero sí también de este enfoque territorial en que el mismo proyecto, el mismo análisis te determina que hay que hacer un plan seccional. ¿Qué comunas pueden acceder a los indicadores mencionados para la evaluación de la metodología? Me quedó claro con la explicación del expositor, gracias. Ya. ¿Qué espacio tienen los potenciales desarrolladores e inversionistas privados en los planes maestros que lidera el Estado? Se abre una oportunidad interesante para innovar en herramientas de captura de plusvalía, entregando porciones de suelo para vivienda de mercado o equipamientos rentables también en lo económico, promoviendo de paso la integración social efectiva con segmentos medios, inyectando recursos privados en el desarrollo de la urbanización o contraprestaciones como áreas verdes o otros equipamientos de interés social o unidades de vivienda subsidiada. Signo de pregunta. Yo creo que interpretando un poco a este comentario sobre la gestión privada, podríamos decir que uno de los instrumentos importantes de la metodología es la constitución de una mesa de gobernanza. En esta mesa de gobernanza, las indicaciones son que se recojan a los principales actores claves del territorio. Esos actores claves pueden ser desde dirigencias sociales, también las instituciones relevantes. Por ejemplo, hablamos de que uno de los casos era muy relevante que participara el MOP y la DOH. Entonces, ese tipo de actores tienen que estar, pero también actores del mundo privado, por ejemplo, representantes de cámaras de comercio o también inversionistas que estén trabajando en los territorios, podrían llegar a ser parte de la mesa de gobernanza si son considerados actores claves, que por ejemplo podría ser en el caso, sobre todo de Valparaíso o de Talcahuano, que son áreas portuarias. ¿Cuál sería la compatibilidad entre el IPT, PRC y lo que indique el plan maestro? Considerando los diagnósticos y metodología SIG que se crean para las bases de datos que se hacen para los IPT, ¿o será un instrumento para la municipalidad implementando su factibilidad por medio de la creación de seccionales? ¿O por otro lado, es un instrumento para la toma de decisiones de los estamentos gubernamentales, regionales, tanto políticos como económicos, para los proyectos que se quieran desarrollar? Creo que esta pregunta tiene harta relación con la anterior, que ahí respondió Paola también. Solamente agregar que es la principal intención de este desarrollo metodológico y de este plan maestro es el desarrollo de proyectos y de inversión tanto sectorial MIMBU como intersectorial. Entonces ese es el foco.
los instrumentos, por eso decía que es más parecido a un PIMEP, es como una cartera de inversiones. Puede ser que, como decía Paola, en el diagnóstico se determine que es necesario hacer algún cambio normativo y el consultor podría entregar ciertos insumos derivados de este estudio básico para apoyar el municipio en esos cambios normativos. Pero no es un instrumento necesariamente normativo o que vaya a determinar la forma del lugar, sino que más bien se trata de asociar una cartera de proyectos a un territorio. No sé si quieren complementar. ¿Dónde se puede acceder al manual de indicadores? Un poquito más arriba pusieron el link, es en el catálogo MIMBU. Perdón, sí. El manual de indicadores se va a entregar como un anexo en la licitación, cuando se publique la licitación en mercado público. Pensamos licitar entre agosto y septiembre de este año, publicar las bases. En la contraparte de la Seremi del Serviu está también MDS, los analistas de MDS como contraparte y nosotros como equipo de nivel central. Y los municipios, sí. No, nivel central desarrollo social. Sobre todo para testear la metodología. Perdón, ahí la gente que está conectada se consultó quiénes eran las contrapartes del estudio y cuándo se publica la licitación. En realidad es un Quiero mi barrio más grande. Podríamos decir algo así. Hay mucho aprendizaje del programa Quiero mi barrio en general del Departamento de Gestión Urbana, pero sí tiene un enfoque más bien de renovación y regeneración de barrios. ¿Sí? Yo trabajo en asentamientos precarios hace un año y estoy a cargo del plan Construyendo Barrios. Y el programa de asentamientos precarios tiene también un desarrollo, ¿cierto?, parecido en estas áreas de polígono y áreas de intervención paralelas, ¿cierto?, que van generando un territorio más grande. Y en este minuto en la RM tenemos 2 planes maestros en base a unos terrenos serbios que compramos, uno en San José de Maipo y otro en Colina. Y el de San José de Maipo es tremendamente interesante porque duplicamos el pueblo, básicamente, con 700 viviendas, ¿ya? No es menor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se combinan, cierto, la metodología que tiene el DAP en base a sus Construyendo Barrios y la metodología que tiene estas áreas de interés, ¿cierto? En donde estos planes maestros no estarían dentro de estas áreas de interés o no fueron evaluadas como áreas de interés previamente para poder optar a esta evaluación por Mideso de una sola área, que es lo que interesa, ¿cierto? Porque si no, nosotros igual tendríamos que estar sacando evaluaciones proyecto por proyecto. A eso voy. Entonces, ¿y cómo se podrían combinar ambas cosas, ambos programas? Muchas gracias por la pregunta. Mira, hemos tenido algunas conversaciones incipientes con el programa de asentamientos precarios. Se ha demostrado, le hemos presentado la metodología a Andrea Pino en representación del programa y hay bastante interés de que eventualmente se pudiera aplicar esta metodología en asentamientos precarios. Como decíamos, este es un pilotaje, entonces para desarrollo social es muy importante poder testear con estos 6 casos pilotos. Nosotros queríamos que tuvieran piloto en todas las regiones, pero ellos nos dijeron no, llegamos a un consenso de que fueran 6. Entonces, una vez esté testeada esta metodología y levantados los indicadores y podamos comprobar in situ si es que efectivamente sirve para medir impactos o para gestionar, o efectivamente ahorramos tiempo en la gestión de los diseños de proyectos. Entonces, hay muchas cosas todavía por comprobar y como en realidad Desarrollo Social siempre nos corrige que es un acuerdo metodológico. En algún momento ellos van a publicar la metodología como una metodología más y cuando eso suceda va a poder ocuparse no solamente para las zonas de interés público, sino también probablemente para otros programas como asentamientos precarios o iniciativas como los planes urbanos habitacionales. Entonces, estamos en una fase muy incipiente en donde decidimos aplicarla en estos territorios, estas zonas de interés,
para pilotear, pero eventualmente nuestro anhelo es que pudiera, digamos, todo o la mayoría de los programas que tienen enfoque territorial en el MIMBU pudieran utilizar esta metodología. Otras preguntas del chat. Mencionaron que se establece una metodología para la priorización de las obras. ¿Podrían detallar dicha metodología y la forma de participación ciudadana del proceso? Nacho, sí. A ver si entiendo bien. Uno de los objetivos de los indicadores es medir, poder priorizar proyectos. Nosotros tenemos una planilla que elaboró MDS que permite para cada uno de los proyectos o de ideas de proyectos que tengamos, ver cuál es la brecha que está moviendo del indicador y respecto de esa brecha que está moviendo, también hacer una relación con el costo, con el BAC o el CAE del proyecto, el costo del proyecto. No la pusimos aquí porque es una metodología que estamos terminando de desarrollar con MDS, entonces no queríamos publicarla, o sea, hacerla pública mientras no tengamos, pero como el objetivo es más o menos eso, medir cómo el proyecto mueve indicadores, o sea, se hace cargo de las problemáticas que existen en el barrio respecto a el BAE o el CAC, el BAC o el CAE del proyecto, o sea, el costo del proyecto. Los proyectos priorizados serán aquellos que muevan más indicadores, o sea, que sean más efectivos en la movida y que tengan una relación costo menor respecto a la cantidad de indicadores que están moviendo. Esa es como la lógica que es. Pero la metodología, esa parte todavía no está totalmente cerrada. No sé si esa era la pregunta que... La participación ciudadana, sí, pues tiene que entrar en algún momento en eso. No van a ser, sí, eso es, y eso pasa también en barrios. Disculpa, voy a repetir para que Sí, nos puedan escuchar. sí, una súper buena Sí, pregunta. complemento con el último párrafo que se ve, es cómo la participación Sí. ciudadana mueve también esa aguja. Tú Sí, comentas que el sí, indicador sí. es el que la mueve, pero no necesariamente son indicadores que salen de fruto del proceso de participación. Entonces, O sea, eso un mira, poco... en barrios lo que se hace es que se delibera con los vecinos todos aquellos proyectos que mueven indicadores. ¿Cachai? O sea, que tienen algún efecto respecto a las problemáticas detectadas en el barrio. Y la participación de los vecinos es uno de los factores que incide respecto a la priorización de los proyectos. Y lo otro es el costo y la movida de los indicadores. Es como una suma de factores. La participación tiene un peso muy relevante, pero también el tema de los indicadores y también el tema de cómo se mueve la brecha y el costo. Pero no es determinante, o sea, no es que si solo un proyecto es muy caro, no se vaya a hacer. Puede ser que mueva muchos indicadores y que también tenga apoyo ciudadano, y eso va a hacer que se priorice. No es solo una variable la que va a pesar al momento de la priorización. Sí. Pero yo creo que, o sea, uno de los objetivos del pilotaje precisamente yo creo que es empezar a ver eso en terreno. Es como... Por eso también se hace el FODA participativo y la matriz TOS, como que son varias cosas que nos van como acercando a los proyectos prioritarios. ¿Quiere preguntar? Ya, por acá Claudia Ponce del Departamento de Gestión Inmobiliaria. Bueno, en base al cronograma que mostraste, Pao, y entendiendo que ustedes tienen estos pilotos que deberían extenderse por 9 meses, tú mencionaste que después iban a aplicarlo como en el resto de las regiones. Ya, entendí que eso estábamos hablando de un diagnóstico.
que sería la etapa de prefactibilidad. Tengo dos preguntas. Uno es si en todo este trabajo que ustedes están planteando, donde nosotros particularmente lo voy a plantear enfocado en los PUH, ¿están visualizando también hacer este mismo tipo de una sola ficha para la inversión ya en lo que es la ejecución de esos proyectos que se van a diseñar? Y ahí saber qué plazos ustedes están proyectando para tener esta metodología ya desarrollada para que podamos empezar a trabajarla con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y en el caso de que ustedes puedan decirnos, no sé, de aquí a un año y medio. Lo pregunto porque nosotros estamos contratando los diseños de los proyectos de las carteras de nuestros PUH. Y esas consultorías que estamos financiando por la glosa 3K en este caso, se van a extender más o menos un año y medio. Mi pregunta es, cuando nos corresponda ejecutar, ¿tenemos que trabajar ficha por ficha igual o vamos a poder entrar ya en esta metodología no habiendo hecho toda la fase prefactibilidad bajo esta metodología? No sé si se entiende. No considera, primero, hasta el momento no considera el RS ejecución, o sea, solo llegamos hasta los diseños, hasta el momento. O sea, tenemos una aspiración y la ambición de que sea así, pero todavía no ocurrió. Y lo otro, como nosotros tenemos toda esta fase de piloto que va a durar 9 meses, entonces una vez que termine toda esa fase y empiecen los otros proyectos y MDS diga ya, ok, está afinada, vamos a poder meter otros tipos de proyectos a ser evaluados con esta metodología. Todavía no. Así que hay que esperar. No entra. No. Entonces quería Hola, mi pregunta es si en los proyectos que se van a licitar, si la obtención del ERS favorable va a estar dentro de la consultoría. O sea, lo pregunto como consultor porque muchas veces mucho de la tramitación depende de la Seremi Minbu de la región. Respecto a la parte de diseños, lo que se pide es desarrollar todos los insumos para que se pueda obtener el RS de ejecución, pero no se le pide al consultor obtener el RS, sino que la gestión se hace desde la Seremi. Pero sí se va a pedir, por ejemplo, bueno, toda la planimetría, la evaluación de costos, todo lo necesario para desarrollar la formulación del proyecto. Y en el paso de ejecución, de estudio básico a diseño, no hay RS por diseño, es solamente un hito de reevaluación y ahí lo que Desarrollo Social nos va a medir es precisamente el impacto medido en los indicadores. específicamente para la contratación actual, no van a tener que sacar RS porque nosotros ya tenemos el RS y vamos a llegar a la etapa que van a estar el plan maestro cerrado y después nosotros vamos a licitar los diseños aparte, es como un proceso aparte. Y después cuando los que hagan los diseños son los que van a tener que sacar los RS de ejecución por proyecto. Pero esta consultoría solamente llegaría hasta terminar el plan maestro. Gracias, Pau. La siguiente pregunta dice, respecto a la aerofotogrametría, que es bastante más compleja que lo solicitado actualmente en el programa Quiero mi barrio, y tiene un uso mucho más relevante al condicionar indicadores, y los montos de consultoría que se ven relativamente similares. Se evaluó la gran diferencia entre un SIP de 50 hectáreas versus una de 200. Es que en rigor están considerados todos los montos porque para nosotros el vuelo aéreo es el puntapié inicial del estudio, por tanto hay que sacarse la idea un poco de que quiero mi barrio 4 veces. Esto es una pieza de la ciudad que vamos a intervenir con proyectos de inversión, por tanto claramente tenemos abordado el ítem de costos en términos de topografía y vuelo aerofotogramétrico. Gracias, Luis. Se comenta a favor de adjudicar a empresas diferentes para cada licitación futura y considerar ampliar el registro consultorio a diferentes rubros y especialidades con la finalidad de apoyar más a las pymes en crecimiento profesional.
Sí, bueno, lo importante para esta etapa es que, como es un piloto, necesitamos consultoras que tengan la suficiente experiencia, que ojalá hayan trabajado, por ejemplo, en el programa Quiero mi barrio o en consultorías de envergadura similar. Entonces, por eso estamos apuntando a consultores de primera y segunda categoría del registro MIMBU, pero también es posible que consultores más pequeños se puedan asociar a consultoras más grandes. En eso no hay problema porque se requieren profesionales de distintas índoles. Entonces, también se piensa que puede ser como una especie de consorcio de consultoras para que puedan sumar experiencia. Respecto de los productos a entregar, ¿cuál es el detalle de las entregas por proyecto o en su defecto del plan maestro? ¿Considera desarrollo de anteproyecto de arquitectura u otras especialidades? No, respecto a la arquitectura, eso es en la segunda etapa. Para esta licitación de los 9 meses de diagnóstico de plan maestro es una escala mucho mayor, digamos, una escala más urbana. Lo que sí se requiere en desarrollo de perfiles de proyecto y estimación de costos de acuerdo a los, no sé, superficie, son costos estimados, ¿ya? Pero no se requiere un desarrollo de detalle de diseños de proyecto. El detalle de las entregas no lo mostramos acá, pero sí va a estar publicado cuando se publiquen las bases de licitación. Es más bien queríamos mostrar la idea general de qué se va a tratar la consultoría y las herramientas metodológicas, presentarlas para tener una noción, ¿ya? Luego dice, muy buena iniciativa, tengo una duda. ¿De qué manera dialoga la participación ciudadana en el proceso de diagnóstico en sus diferentes dimensiones? En términos generales, nosotros mencionamos que se conforma una mesa de gobernanza con representación de los actores clave del territorio. Esa mesa de gobernanza tiene sesiones periódicas durante todo el desarrollo de la consultoría y delibera algunos tipos de decisiones. Pero las instancias más relevantes son, por ejemplo, cuando se mostraba el desarrollo de la matriz TOWS, cuando se cruzaban las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas del territorio. Esa tiene una instancia técnica, pero también tiene una instancia participativa, en donde se definen cuáles son las problemáticas del territorio, que es una decisión bastante clave para el plan maestro. Es decir, cuáles de todos los problemas posibles vamos a priorizar y abordar a través de las obras que desarrollemos. Luego, otra instancia muy relevante que también es deliberativa, tiene que ver con la imagen objetivo. Una vez que se termina el diagnóstico, se presenta una imagen objetivo de plan maestro que tiene una cartera preliminar de tanto problemas como acciones a desarrollar. Esa instancia va a ser fundamental para definir después cuáles van a ser las obras a desarrollar en el plan maestro. Y ahí, como decía Ignacio, con desarrollo social tenemos que buscar un equilibrio entre la priorización social y la priorización de lo más cuantitativa de los indicadores. Probablemente tengamos que hacer una herramienta que nos permita articular esas dos decisiones. Y luego tiene una etapa ya más de socialización del plan maestro. Entonces, en general, esas son las instancias más relevantes. También hay otras instancias como que son las herramientas, por ejemplo, las encuestas o focus group o recorridos barriales para el desarrollo de algunos elementos del catastro. Alguien dice, ¿entonces será una cartera para los GORES? No, es una cartera que en principio es bastante sectorial MIMBU y tenemos acuerdo con Desarrollo Social para incorporar otras carteras como por ejemplo salud y educación, sobre todo en infraestructuras. Luego también hemos considerado que transporte pueda incorporarse y así vamos a ver si es que podemos ir incorporando otras carteras que en principio serían del Estado Gobierno Central. Los GORES podrían ser un actor relevante, por supuesto, y podrían también llevar inversiones al territorio, pero en principio lo que estamos testeando son sobre todo la cartera de intervenciones MIMBU. Río San José ya fue un Quiero mi barrio y recibió una inversión considerable, si no perdía mucha relevancia. Hay márgenes de inversión en estos planes de ciudad justa. Sí, mire, sabemos que Río San José fue un Quiero mi barrio, muchos de estos territorios fueron Quiero mi barrio y eso es muy importante, sobre todo para la etapa de diagnóstico y de ajuste metodológico, considerar, digamos, lo que se levantó en esos programas. Sobre el monto de inversión, claro, eso es una gran diferencia respecto al programa Quiero mi barrio, que como programa tiene un monto acotado de inversión de 1.000 millones de pesos.
esta cartera no hemos definido un margen de inversión, sino que como corresponde a la focalización de las obras urbanas, que en principio hace MIMBU, pero también podrían hacer otras carteras en un territorio, el margen se corresponde más bien con los presupuestos regionales y las prioridades regionales de las carteras. Entonces, no tiene un monto tope, si es que entendí bien la pregunta. Sí. Consultaba si las resoluciones de la declaración de las zonas de interés público están publicadas ya y sí, efectivamente son públicas y van a ser publicadas cuando se licite. Luego, la consultoría termina con plan maestro y proyectos. ¿Cuál es el nivel de detalle que se espera de los proyectos? ¿Cuál es el monto para la ejecución de proyectos que surjan? Para efectos de costo de consultoría es muy distinto que salga un parque de 10 hectáreas que un centro comunitario, por ejemplo. Primero aclarar que los 220, 250 millones que están pensados para la consultoría son solo para el diagnóstico y plan maestro, no incluyen diseños. La idea es que de este plan maestro surjan proyectos de distinta escala, o sea, desde un equipamiento comunitario hasta áreas verdes, hasta plazas, incluso podría surgir un parque, si es que es necesario. Eso no quiere decir que todas las iniciativas se van a hacer de una sola vez, van a tener una proyección en el tiempo 10, 15, 20 años. Solamente la idea es que tengamos una visión territorial y que hay una planificación en el tiempo de las inversiones. Así que por eso a priori no vamos a definir si vamos a si vamos a limitarnos a hacer parque o no, o si vamos cuál es el límite. Vamos a ver qué es lo que necesita el territorio y en función de eso hacer una planificación en el tiempo. ¿Licita MIMBU o a través de Serviu? ¿Qué equipos actuarán como unidad técnica? Eso creo que ya se había consultado y licitan las Ceremis MIMBU. Y las contrapartes técnicas serían la Ceremi, los municipios, MIMBU nivel central y MDS nivel central. Considerar la experiencia de los equipos jefes de proyecto. Sí, eso está considerado y tiene puntaje. Esos son los PDF. Vamos a enviarle los PDF acá al chat de la reunión. No sé si hay más consultas acá en la sala. Vamos a mandarla también a los correos de la lista de asistencia. Bien, muchas gracias por asistir. A las personas que están conectadas también agradecemos mucho. Creo que tuvimos en un momento 120 conectados, ahora hay 97 más. 160 conectados, así que muchas gracias por su asistencia. Y muchas gracias también a las regiones, a nuestras contrapartes de las Ceremis, y bueno, que estén bien, que tengan una buena tarde.